de Sonora, investigadora del tema de salud, también especialista en la materia. ¿Cómo ves, Catalina, lo que ocurre? Una pandemia que no baja, una pandemia que sigue ahí y una pandemia que amenaza todos los niveles. Ahora, no sé si estabas escuchando también a Jorge Baruch de la UNAM que dice, estamos a la mitad apenas, Catalina. Buenos días, Luis Buenos días. Alberto. Buenos días a tu auditorio. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, yo creo que hay que reconocer tres cosas. Yo diría que la pregunta que has estado haciendo en tu programa es ¿por qué los sonorenses no hacemos caso? ¿O por qué la gente de Hermosillo no hacemos caso? Yo creo que lo primero que hay que recordar es que no es solo en Sonora. En los Estados Unidos también tienen el mismo problema. En Brasil también. Ayer hablaba con una amiga en el sur de Francia. Me decía que le llamaba la atención subirse al transporte público, encontrar letreros por doquier que decían que el uso de cubrebocas era obligatorio y ver a la mitad de los pasajeros sin cubrebocas. Yo creo que hay un problema generalizado frente a la pandemia de no hacer caso. En países como los asiáticos, en donde han tenido durante siglos gobiernos autocráticos y además una cultura que piensa también de manera más colectiva y menos en el valor de los individuos, creo que se hace más caso. Y aquí en México, creo que la manera en que se ha manejado la pandemia, pues nos ha puesto muchos retos, pero no creo que eso es solamente responsabilidad del gobierno. Yo creo que hay mucho que no sabemos todavía sobre la pandemia. Cuando se anunciaron las primeras medidas, pues pensábamos que iban a ser unas semanas, y luego pues a lo mejor un mes, y luego 2 meses. Ahorita el doctor Baruch decía, bueno, pues 4 meses y vamos a la mitad. Y pues yo en lo personal pienso que va a ser todavía más largo. Pero tal vez nos sirva pensar en la pandemia como que estamos viendo apenas el pico del iceberg, ¿no? Estamos viendo un pedacito de un glaciar. Esto de vivir con los virus es cosa que lleva cientos de miles de años en el planeta. Antes de la humanidad ya estaban. Y no hemos aprendido a vivir bien con ellos. Hemos violentado los espacios de la naturaleza y no hemos puesto la salud por delante. Entonces, en lo que seguimos investigando, pues tenemos que ver qué es lo que podemos hacer en las condiciones actuales. Y yo creo que en las condiciones actuales, pues ya lo mencionaron tanto Katia como el doctor Baruch, el COVID ha visibilizado la gran desigualdad y las vulnerabilidades a las cuales se exponen pues grandes sectores de la población mexicana. Yo creo que hay que reconocer esas diferencias y ver qué es lo que podemos hacer en las condiciones actuales. Pero la pregunta, ¿por qué los sonorenses no hacen caso? Yo creo que podemos a lo mejor mejorar la pregunta para responder mejor. Y me voy a adelantar porque sí quisiera hacer algunas sugerencias. Yo creo que hay que modificar las conferencias de prensa, tanto las que se dan a nivel federal como a nivel estatal y a lo mejor inclusive a nivel local. Pero para llegar a eso, vamos a mejorar la pregunta. En vez de por qué los sonorenses no hacen caso, ¿qué tal si nos preguntamos qué significa para ellos salir? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Porque la primera reacción cuando vemos, todo el mundo ha visto en las redes, me imagino, tú las has visto, las fotos, videos de bodas, de juntadas, de festejos, de salir a carnes asadas, a cumpleaños, a pistear. Y dices, oigan, si yo me cuido, si yo no salgo, y los otros ¿por qué salen? Son unos ignorantes, son unos rebeldes. Y yo creo que eso, que a lo mejor la primera reacción de ira, pues es válido manifestar nuestra inconformidad con los que salen cuando nosotros no salimos, debe llevar a preguntarnos qué es lo que nos están diciendo, qué significa para ellos salir. Y pues a mí se me ocurre que en primera instancia el valor de resistirnos contra esas instrucciones, pues es
romper las reglas, ¿no? Contra el gobierno, cuando debíamos estar haciendo cosas contra el COVID, contra el contagio, no contra el gobierno. Sin embargo, yo pienso que nos está diciendo otra cosa cuando la gente sale y se junta. Yo creo que en México hemos sido socializados desde hace años, en el valor de las familias y las amistades. Y me refiero a la familia extensa también. Y esto se nota cuando comparamos con otros países. El norte de Europa, las familias escandinavas, la familia extensa no tiene el mismo valor, no se juntan a las carnes asadas todos los fines de semana, se juntan una vez al año. A veces a mí me sorprende muchísimo cuando escucho a personas que viven en Suecia, cuando me hablan sobre sus relaciones entre la familia. Y entonces, cuando salimos de nuestra casa, le estamos diciendo que juntarnos con los amigos es algo importante para nosotros. Ver a la familia, aunque nos digan que no vayamos, es que le estamos dando valor a ver a esa familia o a esos familiares. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es ver qué hacemos con esta situación, si no la podemos detener. Y yo creo que sí hay momentos en que tenemos que hacer cosas muy concretas para detenerla. Por ejemplo, Catalina, ¿por dónde? ¿Mande? Por ejemplo, exactamente, hay una ausencia de cultura de dimensionar frente a lo que estamos y de aceptar la realidad de que esto Sí, vino a cambiar todo, a sí, afectar todo, sí. a mover todo, los planes desde, vamos a decirlo, empresariales, individuales, familiares, económicos, todo. Y vino a poner a prueba al sistema de salud mundial en su totalidad. Porque así como me estás describiendo lo que te cuentan en Francia, lo que te cuentan que está pasando en otros países y lo que has analizado en otros países, el sistema de salud ha sido desafiado a nivel mundial, empezando por Estados Unidos. Desde que empezó aquí por ahí en abril, cuando empezaba apenas en México, los hospitales en New York ya estaban desbordados, por ejemplo. Ya estaban desbordados. Es decir, ha venido a replantear todo el sistema mundial de salud y a dimensionarlo. ¿Cómo entonces, Catalina, para concluir, debemos experimentar? Porque esto a partir de octubre va a empezar a empezar a Mira, descender y las autoridades también han hecho a veces un uso político en decir no pasa nada, si pasa y ocurrió. Híjole, ante lo nuevo le han querido dar un uso político también, tal vez, bueno, Catalina. déjame decirte varias cosas. En la salud pública tenemos una estrategia que se llama la reducción del daño. Generalmente pensamos que lo que hay que hacer es prohibir que se tome alcohol, prohibir que se fume, prohibir que se consuma drogas, y lo que ha sido más exitoso en varios programas de salud es la reducción de daño. Es una estrategia que permite fortalecer la construcción de la salud, y eso es vamos a ver un ejemplo específico. En vez de prohibirte que vayas a ver a tus papás, que visites a la abuela, vamos a ver por qué necesitas verlos. Tengo una amiga de Ures que fue a visitar a su familia en Cajeme, pero durante mucho tiempo estuvo posponiendo la visita, y ejerció una estrategia de reducción de daño. Primero el contacto por teléfono, por videollamadas, posponer la visita, finalmente determinar una visita cuando había menos gente y que no se iban a exponer al contagio, usar cubrebocas, guardar distancia física, lavado de manos, etcétera. Entonces, si saliéramos y ejerciéramos con cuidado todas estas medidas, yo creo que no tendría el mismo impacto que salir y no hacer ninguna de ellas. Entonces, el mensaje tiene que ser, hay que ejercer una campaña de reducción de daño para que las gentes puedan tomar decisiones de manera informada, pero exigir que esas condiciones que necesitan usar, como el cubrebocas o el lavado de manos, y estamos hablando no de las personas que están yendo a trabajar, estamos hablando de las personas que salen a festejar, pero que se tienen que seguir. Cuando se impulsó la
prohibición de transitar en la ciudad de Hermosillo de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Siento que fue una medida anunciada a lo mejor prematuramente sin tener todas las piezas pensadas. ¿Es un error? ¿Debe de tumbarse esa medida, crees tú? Yo creo que por lo menos se debe modificar, porque ahora con las temperaturas, la hora en que generalmente salimos a los mandados es después de las 6 de la tarde, si podemos. Yo creo que la iniciativa privada tiene que hacer muchísimo al respecto. Por ejemplo, Walmart tiene que tener más cajeros, tiene que controlar más el flujo, tiene que hacer, me imagino, horarios especiales, pero realmente que se sigan. Y yo creo que todas estas medidas de la iniciativa privada, pues a veces se cruzan los brazos y dicen, bueno, pues hasta que a mí no me digan, tienen que asumir más esa responsabilidad. Pero además de eso necesitamos más información y mejor información. Las conferencias de prensa me parece que ya están muy desgastadas. Yo creo que nadie pensó que íbamos a estar viendo conferencias de prensa durante 2, 3, 4 meses y todos los días. No me estoy refiriendo a la mañanera, pero yo creo que nos haría bien menos mañaneras y menos vespertinas. Y nocturnas, como las del Estado también. Y nocturnas, sí. Yo no sé si tienen que ser 3 veces a la semana, no tienen que ser un día la federal y otro día la estatal, pero yo creo que sí se deben hacer, porque además no solo se desgastan los voceros, que es el caso del vocero federal, sino también se desgasta el público. Pero además de eso, yo creo que deben usar mucho más los recursos a los cuales tienen acceso por Internet y tomar muchas más preguntas del público por Internet que podrían ir viendo durante 2 días y el tercer día también atender eso. Pero además de eso, necesitamos que las personas que han vivido con COVID compartan más sus historias, pero no en esas conferencias. Esas conferencias no son. Esas conferencias deben ser técnicas y definitivamente técnicas. Cuando se vuelven políticas se desgastan. Y necesitamos más espacios para escuchar a los científicos sobre los que están estudiando la epidemia. Una mesa de diálogo de científicos que están modelando matemáticamente la epidemia, qué es lo que están viendo. Una mesa de médicos que están trabajando con la población indígena y cuáles son las formas de atención y de cuidado que están viendo, cuáles son las propuestas que pueden tener. Una mesa de científicos de políticas públicas que estén evaluando la medida, por ejemplo, que se tomó en Hermosillo para limitar el horario de movilidad de 6 a 6, para saber cómo se puede mejorar. Entonces necesitamos escuchar más voces, aunque creo que es importante que quede el vocero con lo que es el mensaje del gobierno federal, pero a nivel local estar escuchando qué es lo que pasa. Nos dicen que podemos juntarnos. Por ejemplo, esta es la experiencia. Catalina, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo. Está muy interesante lo que me estás diciendo, ¿sí? Por favor, Sí. ¿me permites? Estoy hablando con Catalina Deadman, es especialista en temas de salud, investigadora en temas de salud del Colegio de Sonora, ex rectora, y me está diciendo cosas muy interesantes de lo que en Hermosillo se debe de modificar ya la medida por el calor, lo que está ocurriendo. El mensaje, quiero hacer énfasis en eso, en el mensaje exacto, porque esto va a durar mucho y creo que también esas spotlight, ¿no? La constante exposición de los titulares de la salud local, nacional, de los funcionarios en sí, debe de cambiar esa estrategia aún, porque esto nadie sabíamos que iba a llevar tanto tiempo. Y conferencias que están siendo desgastadas, ya lo dijo también Kate Artigues, del desgaste que está sufriendo Hugo López-Gatell, debe de cambiarse el chip. Vuelvo con Catalina Deadman, que está poniendo un debate interesante. Volvemos. Volvemos aquí a Proyecto Puente. Estoy hablando con Catalina Deadman. Ella es la exrectora del Colegio de Sonora y además una especialista en temas de salud pública, investigadora en la materia, que tiene además un pulso internacional de lo que ocurre en el mundo, estudiosa siempre de estos temas, haciendo paralelismos comparativos internacionales, y me está recapitulando, diciendo cosas muy ad hoc, vaya, lo que está sucediendo en Hermosillo. Uno, Catalina Deadman dice, debe de modificarse el horario de las 6 de la tarde en Hermosillo por el calor. Es cuando la gente sale de sus trabajos, es cuando la gente también se está abarrotando en los comercios. Debe de haber más cajeros, incluso, dice Catalina Deadman, muy importante ella como investigadora, y también cambiar el mensaje, porque esto va a seguir.
Yo también creo que las conferencias están desgastadas, la nacional y la local, en el sentido de que debe de permear otro tipo u otro enfoque, porque la gente, exacto, la prohibición no está funcionando, entonces queda claro, Catalina Dettmann, no está funcionando la prohibición. Debemos de salir de aceptar una nueva realidad y si la gente, como decías tú ahorita en el anterior segmento, si la gente saliera con cubrebocas, con su gel antibacterial, se lava las manos, guarda sana distancia, otra cosa fuera. Y si se mantuviera con cubrebocas, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo con esta recapitulación? Catalina, ¿cómo ves? Sí, Catalina, estamos ¿sí? de acuerdo, pero yo creo que lo más importante es, esto era un ejemplo y es un ejemplo de las estrategias de reducción de daño y todos tenemos que aprender cuáles van a ser las medidas que vamos a tener para reducir ese daño en nuestras condiciones específicas. Y también hablábamos, y creo que es muy importante, la responsabilidad que tienen de la iniciativa privada. El empleador más importante de México fuera de gobierno es Walmart. Walmart tiene muchísimo que puede hacer y debe hacer, porque ellos no están en quiebra. Ellos están ganando muy bien, tienen que cuidar más a su personal, tienen que cuidar mucho más a los consumidores que usan sus servicios y obviamente que el resto de la iniciativa privada también, pero siento a veces que hacen las cosas, subcontratan un guardia que está en la puerta, que deja pasar a algunos, no deja pasar a otros, no deja pasar a los adultos mayores si van acompañados, no tienen criterio, necesitan mejorar todo eso para reducir el riesgo, para reducir el daño cuando la gente salen porque tienen que salir. Pero la otra cosa que estaba diciendo tenían que ver con el clima, con las temperaturas. Ayer qué calor, cómo sobrevivieron las personas sin los aires, sin los coolers, sin los abanicos. Ya tenemos defunciones por golpes de calor en el estado. Entonces, necesitamos tener medidas de reducción del daño que estén contextualizados y por eso es importante darle la responsabilidad no solamente a los estados, sino también a los municipios para que podamos adaptar. Dicen los expertos que observan la epidemia que hay muy pocos casos de contagio en exteriores, afuera. Creo que hay uno en China, pero de una pareja que salió a caminar durante mucho tiempo y tuvieron una larga conversación. Entonces lo que debíamos hacer aquí es recomendar que nos pudiéramos juntar en pequeños grupos, sin gritar, sin cantar, con cubrebocas, pero en exteriores. Pero ¿cómo hacemos eso en el calor? Pues apenas si es después de las 6 de la tarde. Entonces eso es apenas una idea que habría que trabajar, que habría que aterrizar, pero pensar que es mejor que estemos afuera a que estemos encerrados adentro. Y si es que nos queremos reunir con 5, 6, 7 personas, que lo podamos hacer afuera, sin que venga la policía o sin que sintamos que van a venir a multarnos. Pero la otra cosa que dije es que necesitamos mejorar la calidad de la información. Esa información tiene que tener un vocero a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal, pero los voceros están ahorita no solo echándose la culpa, como se decía anteriormente, fíjate, el secretario general de la OMS, y luego el presidente, y luego el secretario, y luego el subsecretario, luego los gobernadores, luego los alcaldes, todos le echamos la culpa a otro. Asumamos nuestra responsabilidad. No estamos guardando la distancia física, no estamos usando cubrebocas siempre, salimos cuando no debemos salir, y pensemos más qué medidas podemos hacer, porque sí, vamos a vivir, no 4 meses, yo creo que vamos a vivir más. Tal vez el vocero no lo puede decir, pero los científicos sí lo podemos decir. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con el COVID. Sí, un año, 2 años tal vez, de manera diferente. Vamos a ir bajando, pero hay que bajar con cuidado. Para tener buena información, yo te decía, de las diferentes mesas de diálogo que necesitamos un presidente como el que fue a Washington, el que sabe hacer política, el que sabe escuchar, entonces, y el que sabe valorar.
y necesitamos un presidente que no nos diga que está muy bien, sino que nos dé esperanza, que nos diga vamos a salir de estas, vamos a mostrar que los mexicanos sí podemos, pero tenemos que hacer esto y esto y esto y esto. Y que Sí, pero si sale diciendo el presidente que la pandemia ve a la baja, que está controlada, contrasta con la realidad. Eso es lo que me quieres decir, contrasta con la realidad. esa información no nos sirve. Creo que nos sirve más la información más concreta y nos sirve la información que no está tan politizada. Yo creo que del gobierno necesitamos también más capacidad de escucha. Pues está la verdad importante el reto, Catalina Deadman, contrasta con la realidad. Exacto, a los que he entrevistado, todos los científicos, investigadores, tú, Baruch y todos los demás dicen eso, es una pandemia larga, es una pandemia que va a tardar mínimo 2 años y las autoridades deberían de estar hablando de eso, son 2 años, alístate para 2 años, replanteemos todos para 2 años, las economías, las escuelas, los negocios, todo se tiene que replantear para mínimo 2 años, es decir... Mire, Luis Alberto, hay una cosa que hay que pensar. Hay cosas que tenemos que hacer hoy. Hay que estar muy bien ubicados en el presente. ¿Qué necesitamos hoy? ¿Dónde vamos a tener agua para tomar hoy? Ya juntamos los baldes que necesitamos porque hay un problema de luz. La segunda cosa es a más largo plazo. Viene el 21, hay que hacer la agenda. ¿Cuál es la agenda del 21? No hablemos de partidos. ¿Cuál es la agenda? No sé si tú te has paseado por el Libramiento que sale al este de la ciudad, por la presa. No sé si has visto todos esos espacios verdes. Están hechos de maravilla para que tengamos unos parques grandísimos, unos parques en donde los hermosillenses podamos estar afuera, en donde aprendamos más a respetar y a cuidar y a disfrutar la naturaleza. ¿Dónde está ese tema? Ese es en un mediano plazo. En un largo plazo tenemos que pensar en cambios muy profundos de la sociedad, de nuestros gobiernos, de la economía, de nuestra relación con la naturaleza y desde luego de todo el tema de salud, pero pues ya es tema para otro día. Pues te invito a que hagamos una mesa semanal, Catalina. El día que tú digas, lo podemos hacer tú y alguien más, como lo teníamos con Alan Soto. De hecho, ya vi a Alan Soto en el hospital San José este fin de semana. También quiere volver los miércoles. Te invito, voy a hablar contigo fuera del aire para que hagamos algo semanal. ¿Te parece? Tus propuestas son muy buenas y Bueno, creo que se deben de seguir haciendo estas indicaciones. Muy bien. muy bien, que tengas buen día. Gracias. Saludos a tu auditorio. Catalina Deadman Champion es la exrectora del Colegio de Sonora y especialista en temas de salud. Tiene razón. Dos contrastan con el mensaje de las autoridades que están diciendo que todo está bien. No está bien. Esto va a durar 2 años. ¿Cómo lo hacemos para hablar con más, vamos a decirlo, exactitud de lo que está ocurriendo y no politizar la situación? Vea, cada estado está haciendo lo que quiere y le da la tonalidad que quiere. Esto va a durar 2 años y todo tiene que cambiar de aquí a 2 años mínimo. Y hablando del calor, exactamente lo que dice Catalina Deadman, le doy la entrada hablando exactamente de la falta de infraestructura, le da la razón a este diagnóstico, a este reportaje que nos presenta Jesús Ibarra para el Proyecto Puente, porque Hermosillo se perfila para sufrir veranos más calurosos durante los próximos 40 años. Pues ve ayer, 47 hasta 49. Jesús Ibarra, te saludo con gusto, buenos días, bienvenido. Ahí está en proyectopuente.com.mx.